Bienvenidos al programa Palabras de Vida. Les habla su servidor Daniel Del Vecchio. Hoy quiero hablar de la necesidad imperiosa de recibir el bautismo del Espíritu Santo, de ser lleno del Espíritu Santo para poder vencer en esta guerra espiritual en que estamos. Quiero leer primeramente de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Y estando juntos, Jesucristo con los discípulos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Entonces los discípulos esperaban a esta promesa por 10 días, y cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. La iglesia de Jesucristo se inició en el día de Pentecostés con un derramamiento del Espíritu Santo sobre los 120 que estaban reunidos esperando en el aposento alto. La fiesta de Pentecostés era la fiesta de cosecha, en que los primeros frutos se presentaban a Dios. Asimismo, Pentecostés simboliza hoy para la iglesia el principio de la cosecha divina de almas que Dios está salvando alrededor del mundo. En este día, el día de Pentecostés, hace casi 2000 años, se comenzó a cumplir la profecía de Joel, cuando él dijo: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu. Así que tenemos el récord de la predicación de San Pedro después que recibió el bautismo del Espíritu Santo. Tenemos su sermón que produjo tal convicción de pecado que los oyentes clamaran en agonía del alma: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro le contestó: arrepentíos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para los que están lejos, para todos los que Dios llama. Así que esta promesa es para ti hoy. No dudas en pedirlo hoy. Los que recibieron la palabra de San Pedro fueron bautizados y se añadieron a la iglesia 3000 almas. La iglesia comenzó así, y cada comienzo debe comenzar así también hoy, con una predicación del Evangelio ungido por el Espíritu Santo,
que produce convicción de pecado hasta que los oyentes, compungidos de corazón, reconociendo sus culpas, sus pecados y el juicio de Dios, exclaman: ¿qué debemos hacer para ser salvos? Cualquier conversión a Cristo genuino comienza con un arrepentimiento hacia Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Cristo como único mediador entre Dios y los hombres, la única esperanza para un mundo perdido, sin Dios y sin esperanza. Hoy se les da la solución cuando predican sin que reconocen ni lo que es el problema. Les habla del amor y la misericordia de Dios antes de que están convencidos del juicio y de la ira de Dios. Se le ofrece las bendiciones del reino de Dios antes de que se dan cuenta que están bajo maldición, porque maldito todo aquel que no continúa en cumplir con la ley de Dios. Cuando el evangelista Felipe, uno de los primeros diáconos en Jerusalén, predicó en Samaria la palabra de Dios, la Biblia dice que la gente dieran atención oyendo y viendo las señales que se hacían. Muchos eran sanados y los demonios salían dando grandes voces y hubo gran gozo en aquella ciudad. Él también bautizó a centenares. Pero esto no era todo. Aún le faltaba algo. Entonces llamaron a los apóstoles en Jerusalén y ellos bajaron. Y Pedro y Juan bajaran a Samaria y oraran por los nuevos convertidos para que recibiesen el don del Espíritu Santo, porque no había caído sobre ninguno de ellos, solamente eran bautizados en la autoridad de Jesús. Así que necesitamos hoy también ser llenos del Espíritu Santo. En el día de Pentecostés, cuando recibieron inicialmente el don del Espíritu, la Biblia dice que hablaran en lenguas y profetizaban y alababan a Dios. Y Jesús, antes de subir al cielo, mandó a los discípulos de predicar el Evangelio y dijo que estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. El propósito de Dios es el mismo hoy. Las necesidades son las mismas. Dios no ha cambiado. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y necesitamos hoy también, en esta guerra espiritual, necesitamos ser llenos del Espíritu. En Hechos capítulo 10, quiero leerle del versículo 44 lo que pasó con el ministerio de San Pedro cuando Dios le envió a los gentiles y estuvo en la casa de Cornelio. Y la Biblia dice en Hechos 10:44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Y cómo lo sabían? Dice, y los fieles de la circuncisión, o los judíos, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua, o sea, el bautismo en agua, para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? Y eso pasó muchos años después del día de Pentecostés. Entonces también tenemos en Hechos 19, quiero leerle del Hechos 19. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo
cuando creísteis, y ellos les dijeran, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, el bautismo de Juan. Y dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? Y hablaban en lenguas y profetizaban. Así que resumimos que el bautismo del Espíritu Santo es imprescindible para cada creyente y que la señal inicial de que uno ha recibido este don es de hablar en otras lenguas desconocidos a aquel que lo habla y que profetizan y que alaban a Dios. En Ezequiel 36 hay otra profecía que habla de estos días en que estamos viviendo. Dios prometió a nosotros, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Aquí el profeta se refiere a la conversión, al nuevo nacimiento o lo que llamamos la regeneración. Cuando Cristo viene a morar en nuestros corazones o nuestros espíritus y somos nacidos de nuevo, hechos hijos de Dios. Según San Juan, no nacido de carne ni de voluntad de hombre, sino nacido de Dios. Pero el profeta Ezequiel continúa profetizando y hablando del bautismo del Espíritu Santo que se recibe subsecuente a la conversión. Y dice Ezequiel, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Si somos llenos del Espíritu Santo, debemos andar en el Espíritu y llevar el fruto del Espíritu Santo, andando en luz, andando en santidad, habiendo recibido el poder que Jesús prometió para vivir una vida santa y agradable a Dios. A los romanos San Pablo escribió en capítulo 8, si el Espíritu que levantó a Cristo de los muertos mora en vosotros, el que levantó a Cristo de los muertos también vivificará vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivís según la carne, porque si vivís según la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Así que el mismo Espíritu que resucitó a Jesucristo debe morar en nosotros, dándonos victoria y el poder de vivir una vida agradable a Dios. La promesa de Dios Padre es para cada uno que está escuchando este mensaje. Es la promesa de Dios. Jesús dijo, el que tiene sed, venga a mí y beba. De su interior correrá ríos de agua viva. Y esto habló de los que iban a recibir su Santo Espíritu. Y dijo en otra ocasión, en Lucas 11, el Señor dijo, si vosotros, padres, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo piden? Así que solamente es pedir, es buscar, es llamar a la puerta de Dios. Y Cristo prometió que nos iba a dar un río de agua viva que corre a través de nuestra boca y que puede dar vida a los lugares áridos y secos. Si tú en este momento te sientes así seca como tierra árida, pues yo quiero decirte que hay un río que fluye del trono de Dios. Hay un río del Espíritu Santo que hace germinar y crecer,
que da vida a los que están muertos. Y es el río del poder de Dios que Cristo prometió a su iglesia, que comenzó el día de Pentecostés y sigue fluyendo. Gloria a Dios. San Pablo escribió a los Efesios: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Disolución significa vicios y licencia para hacer mal. Dice: no os embriaguéis con vino, no tomas vino en exceso, sino sed llenos del Espíritu. En el día de Pentecostés, la gente que le vieron hablar en otras lenguas y estaban tan llenos de Dios que algunos pensaban que estaban borrachos. Así que Pablo compare el bautismo del Espíritu Santo con una borrachera, pero no con vino, sino con el Espíritu Santo, con el vino nuevo. Entonces dice a continuación: mirad con diligencia cómo andéis o cómo vives, no como necios, sino como sabios. ¿Y cómo anda el sabio? Pues la Biblia dice: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. El sabio aprovecha el tiempo, el necio pierde tiempo. Luego continúa diciendo: no seáis insensatos, sino que conozcan la voluntad de Dios. El insensato no sabe la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que seamos llenos del Espíritu, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sometiéndonos unos a otros en el temor de Dios. Yo creo que un hombre lleno del Espíritu Santo puede cambiar la historia de una nación, y eso ha pasado muchas veces en la historia. Hombres de Dios, hombres de oración, hombres consagrados, que predican el Evangelio con denuedo y con poder, han cambiado la historia de sus países. Así que tú y yo somos responsables ante Dios por todo lo que pudiéramos haber hecho si fuéramos llenos del Espíritu Santo. No hay límite, no hay límite. No pongas límite a Dios, porque Dios puede hacer mucho más de lo que nosotros pensamos o nos imaginamos, pero según el poder que obra en nosotros. Hay un poder en el cristiano que está lleno del Espíritu, que está obrando, y no hay límites, porque Dios no tiene límite, y a nosotros nos dijo que las obras que Él hizo, nosotros también lo haríamos, y mayores obras que estas. El mundo trata de llenar el corazón del creyente, pero si estamos llenos del Espíritu Santo, no tendremos apetito por el mundo. Cuando uno acaba de comer una comida, está lleno, está satisfecho, no va buscando comer otra cosa. Así que cuando estamos llenos de Dios, el mundo no puede llenarnos, pero si estamos vacíos, entonces entra el mundo con toda su maldad. Y el que está lleno del Espíritu también tiene que llenar la mente con la palabra de Dios para guardar ese tesoro. Si tú has recibido el tesoro del Espíritu Santo, ahora tiene que guardarlo, renovando la mente, presentando su cuerpo a Dios en sacrificio vivo, y de no conformarse a este mundo que continuamente quiere conformarnos a su forma de pensar con las mentiras que se oye por todo lado. Pero nosotros estamos con los oídos atentos a la voz de Dios y tenemos que ser transformados en nuestro espíritu por la renovación de la mente. No nos sirve de nada
el ser lleno del Espíritu si la mente no está renovada y si andamos aún según la carne. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y con el plan tiene la provisión. Él suple todas nuestras necesidades, tanto naturales como espirituales, por el conocimiento de aquel que nos llamó por su gracia, por el conocimiento de las promesas grandísimas que Dios nos ha dado. Así que Dios tiene un plan, Dios tiene provisión y Dios tiene protección. Y así preparó para nosotros una armadura. Y dijo San Pablo: póngase toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y esta armadura está compuesta de la palabra de Dios que uno cree y aplica y vive. Entonces es como vestirse de luz, de vestirse con una armadura, y los dardos encendidos del diablo no pueden penetrarlo. Gloria sea el nombre del Señor. Y tú puedes ser que este momento me estás preguntando: ¿cómo puedo yo recibir este don del Espíritu Santo? Que sepa primeramente que es un don, que no puedes merecerlo, no puedes ganarlo, no puedes ser bastante bueno, porque es un don y que se recibe por gracia mediante la fe, pidiendo con fe como un niño pide al Padre pan. Dice el Señor: si vuestros hijos le pide pan, el Padre no le va a dar una piedra. Si le pide pescado, no le va a dar un escorpión. Así que Dios te va a dar lo que pides. Y todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le será abierto. Si tienes sed de Dios, te invito ahora mismo: venga y beba. Abre su corazón, abre su boca, comienza a alabar al Señor. Venid a las aguas, y el que bebe del agua que Cristo da no volverá a tener sed jamás, sino tendrá una fuente de agua viva saltando para vida eterna. Le invito de acercarse a radio. Ponga su mano, si es posible, si está solo, ponga su mano sobre el radio. Y yo voy a orar contigo para que tú recibes este don ahora mismo. Así que recuerda: pedid y se os dará. No permites que el diablo te engañe con el pecado, ofreciendo alegría y placer. Es el gozo del Señor nuestra fuerza, y el gozo es fruto del Espíritu Santo. Vamos a orar, porque Dios quiere darte el Espíritu Santo, que no es de cobardía ni de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Padre Santo, pido por cada uno que está orando conmigo, que está intercediendo, que está clamando a ti. Pido, Señor, ahora mismo que tú le pongas la mano encima, que ellos sienten tu mano sobre su cabeza y que reciben por la fe este don del poder de Dios para que sean testigos en este mundo de tinieblas. Señor, pedimos ahora mismo que ellos sean llenos del Espíritu Santo, que hablan en nuevas lenguas, que glorifiquen a Dios, y que los dones del Espíritu sean derramados sobre cada oyente en este momento. Lo pedimos en el nombre, por los méritos de Jesús. Amén y amén.